En este video les hablaré de la reacción en cadena de la polimerasa, que también es conocida como PCR. Fue desarrollada por el bioquímico estadounidense Kevin Mullis en 1983. Este fue galardonado con el Premio Nobel de Química en 1993. ¿Qué es el PCR? Es una reacción química que los biólogos moleculares utilizan para amplificar o crear copias de fragmentos de ADN. Esta reacción permite que unos pocos fragmentos de ADN se repliquen en millones o miles de millones de copias. La amplificación del ADN nos permite estudiar la molécula del ADN en detalle en el laboratorio. La PCR se utiliza en muchas áreas de la biología y la medicina, como la investigación en biología molecular, el diagnóstico médico e incluso en algunas ramas de la ecología. ¿Qué se necesita para hacer el PCR? Para seguir el procedimiento de una técnica de laboratorio no es tan diferente de una receta de cocina. Los ingredientes esenciales para llevar a cabo una PCR son los siguientes. ADN de molde. Este se trata del fragmento de ADN que queremos amplificar mediante la PCR. Segundo serían los desoxirribonucleótidos trifosfatos. Como sabemos, el ADN está formado por 4 tipos de nucleótidos, los cuales son 4 bases nitrogenadas, que son adenina, guanina, citosina y timina. Es de esperar entonces que estos 4 desoxirribonucleótidos trifosfatos sean indispensables para obtener las nuevas moléculas de ADN. También ocupamos de cebadores. Los cebadores son oligonucleótidos, que son secuencias cortas de ADN que se unen a la molécula de ADN molde y sirven como punto de inicio para comenzar la síntesis de ADN. En la reacción PCR necesitamos 2 cebadores, cada uno complementario a una cadena de ADN que buscamos amplificar. También ocupamos de ADN polimerasas. Estas son las reinas de esta técnica bioquímica. En la PCR se pueden utilizar diferentes ADN polimerasas obtenidas en varios organismos. Sin embargo, la más utilizada, dada su efectividad, es la ADN polimerasa de las bacterias Thermophilus aquaticus, también llamadas polimerasa TAC. Esta polimerasa es idónea por la PCR por su resistencia a altas temperaturas que se utilizan en el proceso. También se ocupan los iones divalentes de magnesio. En la disolución se utilizan iones de carga positiva como cofactores de la polimerasa. Estos cationes son esenciales para la función del ADN polimerasa. Normalmente se añaden cloruros de magnesio para que al disociarse se libere magnesio. También se ocupa una solución tampón. Una solución tampón es una disolución que es capaz de regular el pH, es decir, las condiciones de acidez o basicidad de nuestra PCR. Es muy importante porque los cambios en el pH de la disolución pueden alterar los resultados de nuestra PCR o evitar que se produzca. Y por último, ocupamos de un termociclador, que es un aparato que regula la temperatura en cada ciclo de la PCR. Gracias a él es posible realizar esta técnica en muchísimo menos tiempo, ya que para realizarla se debe modificar la temperatura de la solución en varias ocasiones. Los pasos de la PCR. Cada uno de estos ciclos que forman parte de la técnica de amplificación consta de 3 fases, con sus respectivos cambios de temperatura. En la fase de desnaturalización, tiene lugar la rotura de los puentes de hidrógeno que mantienen unidas ambas hebras del ADN. Se obtienen 2 cadenas por separado de ADN que servirán de molde para que se unan los cebadores y se sintetice una nueva cadena de ADN complementario. Se caracteriza por tener una temperatura elevada, la cual oscila de entre 94 a 96 grados centígrados. La siguiente sería la fase de apareamiento. En esta fase tiene lugar la unión de los cebadores a la secuencia concreta que ha quedado separada en la fase anterior. La temperatura en esta fase es mucho más baja y dependerá de los cebadores a utilizar, y esta temperatura oscila entre 45 a 55 grados centígrados. La polimerasa une el híbrido de la cadena molde y el cebador y empiezan a sintetizar ADN. Los cebadores actuarán como límites de la región de la molécula que va a ser amplificada. La siguiente será la fase de extensión.
Una vez unido el cebador a su cadena complementaria de ADN, la ADN polimerasa realiza su función, añadir nuevos nucleótidos complementarios a la hebra molde, obteniendo como resultado una molécula de ADN de doble cadena. En esta fase la temperatura está sobre 72 grados centígrados. Temperatura de actuación de la Taq polimerasa. La duración de esta fase dependerá de la longitud del fragmento que se desea amplificar. Cada copia generada en un ciclo sirve de molde para los siguientes ciclos, por lo que la amplificación es exponencial y el resultado de la obtención de millones de copias de un fragmento concreto. En esta imagen vemos cómo es la amplificación del fragmento de ADN de forma exponencial. La PCR se trata de una técnica muy específica, debido a que los cebadores son específicos de una región concreta. Estos son complementarios a la región del ADN que nos interesa. Además de ser muy específica, presenta una alta sensibilidad, ya que la cantidad de ADN requerida para que se inicie la amplificación es muy baja. Esta técnica también presenta desventajas. Es una técnica lenta y su realización requiere de un gran número de pasos, cada uno con un riesgo de contaminación. Aplicaciones de la PCR. La PCR se utiliza en muchos laboratorios de investigación y también tiene aplicaciones prácticas de medicina forense, pruebas genéticas y diagnósticas. Por ejemplo, la PCR se utiliza para amplificar genes asociados con trastornos genéticos a partir del ADN de los pacientes. La PCR también puede utilizarse para detectar el ADN de una bacteria o un virus en el cuerpo de un paciente. Si el patógeno está presente, es posible amplificar regiones de su ADN de una muestra de sangre o de tejido. La PCR convencional se ha utilizado para la detección e identificación de patógenos presentes en alimentos. Otros tipos de PCR. La PCR anidada. Se trata de una variante de la PCR que utiliza dos pares de cebadores. En un primer paso se realiza la amplificación de una región del genoma para después concretar más la región mediante la segunda amplificación más específica. Esta PCR se utiliza para amplificar fragmentos muy específicos del genoma. La siguiente sería el RT-PCR. Esta técnica convierte el ARN en una molécula de ADN. Para ello utiliza la transcripción inversa, una enzima utilizada por los retrovirus. Se utiliza para múltiples objetivos. Por ejemplo, se puede utilizar para saber si un gen está presente en una muestra biológica. También se utiliza para genotipar diferentes virus de ARN como el SARS-CoV-2 o el VIH. El PCR cuantitativa es una PCR que permite medir en tiempo real la cantidad de fragmentos que se van produciendo. Se utiliza a menudo para analizar la expresión de los genes. También sería la PCR múltiple. Este tipo de PCR se realizan amplificaciones simultáneas de más de un fragmento de ADN. Para ello se utilizan varios cebadores diferentes en una misma reacción. Y por último sería el PCR in situ. Esta PCR se realiza en células o tejidos. Esta se utiliza para poder detectar secuencias de ADN en el interior de las células que no son detectables mediante otras técnicas. Compañeras y profesora, hasta aquí concluyo mi tema. Espero haya sido de su agrado. Por su atención. Gracias.